buenas tardes, bienvenidos a su programa Con Visión. Estamos aquí el día de hoy para hablar de un interesante tema, acciones para fortalecer el clima laboral. Regresamos. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Bien, continuamos entonces en este programa Con Visión. El día de hoy, acciones para fortalecer el clima laboral. Y tenemos aquí a un par de expertas que me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen. Bueno, este programa no podría ser posible sin el apoyo de todo un equipo. Tenemos aquí como operador Arturo Cervantes, también está Abraham Mendoza en el área digital, tenemos nuestra productora Gaby Velasco y yo soy Betty Cuevas. Tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Para los que nos quieran mandar algún mensajito, también tenemos mensajes vía WhatsApp 33 10 19 07 12. Bienvenidas nuestras expertas. Tenemos a Erika Valerio y Gaby Salazar. Bienvenidas. Gracias, Betty. Hola, buenas tardes. Les voy a leer un poco del currículum de las expertas que tenemos el día de hoy para ir entrando en materia. Bueno, Erika Valerio es licenciada en Psicología por el ITESO. Ella tiene una maestría en DO y es experta en temas de evaluación de desempeño y clima laboral. Tiene más de 20 años ya desarrollándose en estos temas. Bienvenida, Erika. Gracias, Betty. Muchas gracias. Gaby Salazar, Gabriela Salazar, licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Tiene una maestría en Administración por la Universidad del Valle de México. Es experta en temas de capacitación y de clima laboral. Ya también más de 18 años de experiencia. Bienvenida, Gaby. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar de el clima laboral, es decir, del ambiente que se genera ahí en el lugar en el que trabajamos, que puede ser desde 2, 3, 5 personas o hasta 1000, ¿no? Y entonces me gustaría que arrancáramos con una pregunta. ¿Por qué es importante el voltear a ver esto del clima laboral? Sí, bueno, para contextualizar un poco, quiero platicarte a grandes rasgos qué es el clima laboral. Okay. Es ese medio ambiente que se compone desde lo humano y lo físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, ¿no? Y esto influye en la satisfacción de las personas. Por eso es lo importante. Se cree, y los estudios lo comprueban, que a mayor satisfacción de las personas en el trabajo, la productividad es mayor. Por eso la importancia de voltear a ver el clima laboral. Ah, muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que así como a lo mejor podríamos decir que en la producción puede estar habiendo mermas o retrabajos o alguna situación de esta, también en las personas, si el clima laboral no es bueno, estaremos teniendo gente que está ahí, pero que no siempre está siendo productiva o está satisfecha o está contribuyendo a la organización. Exactamente. Ajá. Es incluso la satisfacción laboral y relacionado con el clima tiene que ver con ausencia, con rotación de personal, con baja productividad. Entonces, es ahí la importancia de estar analizando el clima laboral. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta, Gaby, que una organización, si sea pequeña o esté grande, sobre todo muchos de nuestros radioescuchas que nos sintonizan, ellos están empezando a emprender un negocio o ya tienen alguno y entonces están apenas armando su equipo? ¿Cómo nos damos cuenta que el clima laboral en una organización es bueno versus lo contrario? Bueno, primeramente creo que es importante recalcar que el clima laboral es la suma de ese ambiente que se crea de todos los colaboradores. Uh-huh. Ese ambiente no lo hace una sola persona, sino que lo hacen todos los colaboradores. Entonces, de ahí la importancia que nos debemos de preocupar por identificar cómo es ese clima laboral en la organización, de manera que todo pues vaya hacia un mismo rumbo. Así como en la estrategia organizacional, también el clima laboral pues es un objetivo importante para la organización. ¿Cómo nos damos cuenta?
pues sería a través de diferentes factores que podemos evaluar o podemos diagnosticar en los comportamientos de los mismos colaboradores y por lo tanto de la organización. Algunos de ellos pudiera ser, por ejemplo, cómo es la comunicación en las áreas de trabajo. También podemos hablar de lo que es el liderazgo. O sea, en materia de comunicación estamos hablando, si se da este radiopasillo, estos rumores, que se da mucho rumor o chismes, como decimos. Entonces, sí, eso es un indicador. Sí, un indicador. Qué tan oportuna y correcta es la información, si se le da a todos o alguien no lo recibe oportunamente y eso genera retrasos en la información o incluso en la productividad. Ajá. Todo eso implica la comunicación, el que haya una retroalimentación, no solo que venga de un sentido, sino que todas las personas puedan también responder o retroalimentar esa comunicación que existe. O sea que también, por ejemplo, nuestros emprendedores puedan estar abiertos a la retroalimentación de la gente que trabaja ahí con ellos, ¿verdad? Es correcto, y de esa manera pues se puede hacer mejoras o incluso identificar las fortalezas que pueda tener la organización en ese sentido de comunicación. Bien, ¿qué otros factores, Erika, o qué otros comportamientos se observan? Sí, bueno, como lo mencioné anteriormente, si hay mucha rotación, si hay ausentismo, esto nos está indicando un clima laboral no agradable para las personas. Cuando una persona se siente satisfecha con su trabajo, va con mucho entusiasmo a trabajar. Entonces, cuando está faltando recurrentemente, nos puede decir que está teniendo percepción de un clima laboral no satisfactorio para su trabajo. Sí, porque a lo mejor puede estar faltando una porque o no se siente motivada a ir, o también está laborando muchas horas, ¿no? Está como muy cansado, y ese esquema de trabajo pues también no favorece a un clima laboral sano. Exactamente. También la relación con el jefe es una cuestión muy importante. Si me estoy sintiendo valorado por mi jefe, reconocido, me crea un clima laboral conveniente. Muy bien, pues estamos aquí en este interesante tema. Tenemos 2 expertas que vienen a compartirnos algunas acciones que podemos llevar a cabo ahí en lo concreto, en lo que ustedes hacen para fortalecer este clima laboral, este clima de trabajo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. En el emprendimiento, tener un ejemplo a seguir es muy valioso. Tener visión lo es todo. Continuamos en Radio Mujer 1040, con visión. Consejos para manejar emociones tóxicas. Si eres tú, cambia. Si continuamente pierdes la razón o un comportamiento en particular te está generando malos resultados, podrías necesitar modificar tu actitud o eliminar ese comportamiento. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, podrías tener que admitir que el problema eres tú y que necesitas tomar ciertos pasos para corregirlo. Bien, 2:18, estamos aquí en su programa con visión de emprender, con visión de crecer, con visión de ser mejor. El día de hoy, 2 expertas que tenemos aquí, la maestra Erika Valerio y la maestra Gaby Velasco, están compartiéndonos algunas acciones para fortalecer el clima laboral. Ya tenemos algunas preguntas, a ver, déjenme, voy para este lado. Enrique Sánchez, que es uno de nuestros fieles radioescuchas, un saludo, Enrique, dice: ¿cómo me doy cuenta que el problema es el clima laboral o es la actitud de algún empleado a no querer hacer las cosas? Muy interesante, o sea, ¿es el clima o es un colaborador? ¿Quién le responde a Enrique? Sí, Enrique, bueno, ahí la forma en que tú te puedes dar cuenta de si es solamente la actitud de un colaborador o es el clima laboral, finalmente es la consistencia. Es decir, solamente ese colaborador presenta esa actitud negativa o esa actitud que tú estás identificando, o es un conjunto de colaboradores de toda una área. Entonces, por eso es importante justamente el evaluar de manera consistente en todos los colaboradores o en un porcentaje importante de los colaboradores que representen cuál sería ese clima laboral que tiene la organización.
Ok, que no sea un caso aislado, sino que sean varios los que opinen de una determinada manera y entonces eso nos da algo más sólido, ¿verdad? Sí, aunque me gustaría agregar que aun cuando sea una sola persona, habría que tomarla en cuenta, platicar con él qué es lo que está ocurriendo, porque si esa persona tiene liderazgo en el equipo, puede llevarlo al otro lado de lo que tú esperas que suceda en el equipo. Entonces, aunque precisamente, como dice Gaby, hay que evaluar para identificar la consistencia del comportamiento del equipo, no hay que perder de vista esa inconformidad de esa persona, hay que platicar con él o incluso a través de una evaluación donde participen todos los miembros se puede identificar la percepción de esa persona en específico. Ok, muy bien. Pues vamos entrando entonces en materia. ¿Para qué esto de evaluar, Erika? ¿Para qué evaluar? Ahorita escuché que decías evaluar el clima laboral. ¿Para qué lo hacen las organizaciones? Sí, actualmente, Betty, las organizaciones se están certificando en muchos aspectos de manera que les permita estar en otro nivel de competencia con sus competidores. Uh-huh. Y esas certificaciones les da valor agregado. Ahorita hay certificaciones ISO que garantizan la calidad del producto que ofrecen o el producto o servicio, y así como hay esas certificaciones en calidad de producto, hay actualmente certificaciones en el clima laboral, porque quiere decir que están a la par de certificando sus productos, certificando que el ambiente en el que se están desarrollando sus colaboradores es agradable y ameno para ellos. Muy interesante, porque esto también a las empresas, a las grandes empresas que buscan proveedores, que a lo mejor son proveedores un poco más pequeños, pues les da certeza. O sea, como ellos tienen muy estructurados sus sistemas, entonces dicen, quiero un proveedor, no sé, de mermeladas, o quiero un proveedor de nuez o de algo, que esté haciendo algo en particular, entonces busca estas certificaciones, que esté certificado en algunas cuestiones de calidad. Y muy interesante también que ahora están buscando certificaciones en el clima, ¿verdad? Pero ¿con qué tipo de indicadores lo vinculan, esto de evaluar el clima? Hay varios indicadores. Los más importantes son liderazgo, comunicación. Gaby. También está condiciones laborales, que es un tema muy importante. Entra toda la parte de procesos y normatividad, qué tanto se cumplen o cómo se siguen esos procesos y normatividad en la organización. Y otro muy importante es el compromiso y la pertenencia a la organización. Ok, vamos a suponer que yo soy un emprendedor y tengo 5 colaboradores. ¿Cuáles son qué tengo que observar para saber si mis condiciones laborales están siendo adecuadas? O sea, a lo mejor yo dije, pues aquí vamos a armar mi empresa y los tengo aquí en este lugar. O sea, ¿qué tendría yo que tomar en cuenta en condiciones laborales? Bueno, en condiciones laborales un punto importante sería las herramientas de trabajo, por ejemplo, las instalaciones, cómo están esas instalaciones, o si el colaborador cuenta con todo su equipo de trabajo, sean herramientas, sea una computadora, que esté en un ambiente también confortable, en donde pueda realizar su trabajo al 100% y sea productivo. Uh-huh. En algunos casos me ha tocado en las empresas que quienes realizan la contabilidad es mucho trabajo manual. Y dicen, es que esto yo pudiera hacerlo en 1 hora con un software para eso. Entonces, es identificar cuáles son las herramientas e insumos necesarios para que las personas puedan desarrollar adecuadamente su trabajo. Me hiciste recordar algo que alguna vez escuché con un cliente que tenía una cremería. Y entonces una de las chicas estaba muy temerosa porque decía que no sabía en qué momento se iba a accidentar. Ya ven que en las cremerías tienen como estas rebanadoras para el jamón. Sí. Y que algo tenía mal ese aparato, que la mujer que la operaba vivía con una angustia porque no sabía en qué momento ese aparato le podría causar un accidente en sus manos. Entonces creo que esos elementos parecieran ser sencillos, pareciera ser, pues es que no funciona bien el carro o no funciona bien la máquina. Sin embargo, eso impacta en el clima. En el clima y en el resultado incluso. Desde cosas muy pequeñas, me tocó el caso de una persona que asea los pasillos y quedaba rayado el piso. Entonces le llamaban la atención, pero no era responsabilidad de ella. El trapeador estaba ocasionando ese resultado. Entonces, es identificar
que el resultado no dependa de la persona que lo está desarrollando, sino que las herramientas que tiene sean las adecuadas para lograr el resultado. Sí, y el cuidado de estas, ¿verdad? También, porque a lo mejor cuando estás emprendiendo, pues no sobra mucho el dinero, entonces como hacer conciencia también a los colaboradores de, mira, aquí está, o está este vehículo, y me ha tocado conocer varias organizaciones en donde le asignan vehículo a las personas, para a lo mejor de reparto y cosas así, y hay desde aquel que lo cuida muy bien, así pasando los baches muy lentamente y todo eso, y aquel que dice, no, pues como no es mío, y entonces empieza a usarlo de una manera que lo maltrata, ¿no? Entonces también es importante estos elementos. Sí, y tiene que ver esta parte que mencionas con el clima laboral. ¿Qué tanto me siento que pertenezco a esta empresa? ¿Qué tanto contribuyo desde mi compromiso a crear un mejor ambiente de trabajo y a lograr los resultados de la empresa? Sí, es como en casa, ¿no? Cuando el hijo está y se siente parte de la familia, entonces cuida, porque dice, este patrimonio le ha costado a mis papás y entonces pues cuido este sillón o cuido este aparato. Pero cuando no hay esa pertenencia hacia el orgullo y el resultado, ¿qué pasa con el colaborador? Pues también descuida. O cuando el liderazgo no hace como hacer esa conciencia del uso de los recursos, pues también puedes estar invirtiendo y eso mismo que inviertes, pues se está descomponiendo porque no se está cuidando. Sí. Incluso hay cuestiones tan mínimas como los baños. Me ha tocado ir a empresas con baños impecables y no es cuestión de quien está haciendo, sino de quienes utilizan los baños. Es el compromiso de aportar a mi empresa. Entonces, desde ahí se observa el clima laboral. ¿Qué tanto contribuyo a mantener en orden las cosas, a cuidarlas, a optimizar los recursos? Tiene que ver también eso con el clima laboral. Okay. También en condiciones laborales entraría cómo percibe el colaborador, por ejemplo, su salario, su sueldo, pero también sus prestaciones, todas aquellas percepciones que a lo mejor no son económicas, pero que también pues recibe de parte de la organización y que son en beneficio de él o de su familia. Entonces puede ser diferente la percepción de alguien que sea joven, alguien que a lo mejor está en su primer trabajo y que quizás requiera exclusivamente del salario, pero alguien que tiene ya una familia, tiene hijos, tiene esposa, a lo mejor una prestación más de los vales de despensa o de otro tipo de beneficio que pudiera apoyarle, también lo valora diferente. Entonces sí, es importante también en condiciones laborales evaluar justo qué necesidades o qué expectativas tienen los colaboradores de acuerdo a sus necesidades reales. Sí, que la persona sienta que está siendo remunerada de manera justa. Eso me parece muy interesante, Gaby, porque ¿cuántas veces hemos escuchado en algunas compañías que dicen algunos colaboradores, hacen como que me pagan, hago como que trabajo? Y ese tipo de esquemas pues no favorece al clima laboral, porque la persona va a estar buscando hacer lo mínimo, ¿verdad? Es aquel que le piden un favor y ya es como si estuviera haciendo la gran odisea. Muy bien, interesante. Entonces un factor sería las condiciones laborales. Y ya nos hablaban de otro factor, es la comunicación, ¿verdad? ¿Qué otro factor nos decían? La parte del liderazgo sería okay, otro importante. Sí. Que en este caso, pues en todas las organizaciones en algún momento o somos jefes o tenemos un jefe, le tenemos que reportar a alguien. Entonces el papel del líder del grupo pues es valioso y es fundamental, obviamente en el ambiente o en la forma en que responden los colaboradores. Así es, hay incluso algunas estadísticas que dicen que el 70% del clima laboral que se genera en un ambiente de trabajo está determinado por el líder o el estilo de liderazgo. Entonces ahí juega un papel fundamental, ¿no? Sí, muy importante. Incluso hay quienes dejarían su trabajo ganando muy bien solo por no llevarse bien con el jefe. Muy bien, pues vamos a dar un espacio ahorita para las dudas, preguntas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México.
son 2:33 de la tarde. Estamos aquí en su programa Con Visión. El día de hoy estamos abordando el tema de estas acciones para fortalecer el clima laboral. Estamos abiertos a todas sus preguntas, sus dudas o comentarios. Los teléfonos en cabina, el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Si quieren mandarnos algún mensaje vía WhatsApp, 33 10 19 07 12. Estamos abordando cómo este clima laboral impacta directamente en las organizaciones, sea pequeña o sea grande. Y sí tiene que ver con el resultado y también tiene que ver con la forma en que esa organización puede ir creciendo. Tenemos aquí algún comentario en la terminación 2589, nos dice muy buen programa, saludos a Gabriela Salazar, te van a saludar, Gaby. Bien, continuamos entonces, nos hablaban de algunos factores que hay que tomar en cuenta, las condiciones laborales, ¿sí? Nos decían que la comunicación es otro factor importante a tomar en cuenta y estábamos en el liderazgo. ¿Verdad? Exacto. Ok, continuamos entonces. Un elemento muy importante, el liderazgo, porque implica cómo me siento tratado por mi jefe. Se espera que te dirijas como jefe de una manera cordial, amable. Me ha tocado en algunos casos que incluso les dicen palabras altisonantes a los colaboradores y eso les causa sensación de malestar, o sea, como decir, ¿por qué me tratas así si yo estoy colaborando contigo? Entonces, una parte fundamental de la relación del jefe con el colaborador es el respeto, básica. Okay. Sí, dentro del liderazgo también entraría toda la parte del apoyo que puede dar el líder a sus colaboradores, llámese esto de su desarrollo profesional dentro de la empresa o incluso el que pueda tener un equilibrio entre su vida profesional o su vida laboral y su vida personal, donde a veces el mismo líder pues absorbe todo el tiempo del colaborador por una mala planeación a lo mejor o una sobrecarga de trabajo. Entonces también es cómo se siente el colaborador respetado en ese sentido de valorado que también tiene pues su familia y tiene sus actividades además de la laboral. Ok, o sea, lo que entiendo entonces, Gaby, es que hay que respetar ese espacio, ¿verdad? Porque me ha tocado conocer colaboradores que dicen, mi jefe me marca a las 12 de la noche para preguntarme que dónde quedaron las llaves de no sé qué. Entonces, como que no da ese espacio de respeto y como decir, bueno, ya no está trabajando, es su vida privada y hay que dar ese espacio, ¿no? Okay. Y entraría también, pues, qué tanto vive, como decía Erika, pues los valores o lo que él transmite, que realmente se lleve a la práctica, porque finalmente el líder es el que va a inspirar a seguir y a cumplir los objetivos de la organización. Sí, en este caso, para nuestros amigos emprendedores es un papel fundamental, o sea, va a ser el emprendedor, va a ser el líder el que puede generar esta inspiración hacia su idea de negocio, o sea, el poder motivar para que también los colaboradores crean en ese producto, crean en esos jabones que se fabrican, crean en esa comida orgánica, crean como en este tipo de idea de negocio, porque si no se hace a través del liderazgo, podemos tener colaboradores que no están como comprometidos, ¿no? O sea, que igual les da trabajar en A o en B. Entonces ese elemento también me parece muy interesante. Sí, y la motivación se logra, y una parte muy importante también de ese emprendedor es reconocer lo que la gente hace bien. Generalmente se cree que debes de reconocer lo que hacen mal. Debe ser un punto de partida de medición, eso que no está haciendo que se logren los objetivos, pero muy importante reconocer lo que las personas hacen bien y la contribución que están haciendo al equipo. Eso hace que la gente se sienta satisfecha y con muchas ganas de seguir avanzando. Ok, muy bien, tenemos entonces, ya nos hablaron de condiciones laborales, comunicación, liderazgo. ¿Hay algún otro factor? Sí, otro factor que tiene un gran impacto serían los procesos y la normatividad. Okay. En este punto, finalmente es cómo en mi organización, sea grande o pequeña, tengo yo definidas políticas o reglamentos de cómo se va a trabajar, desde los horarios, de cuáles son las actividades que se realizan en cada actividad, si se lleva uniforme, cómo se va a utilizar, y finalmente también de todas esas políticas que pueda haber hasta en procesos de selección, en cómo se va a promover al personal,
todo eso, el que realmente se lleve a cabo, que se cumpla. Ok, bien. Si estoy pensando en una pequeña empresa, es probable que no cuenten con manuales de procedimientos, que no tengan documentado, pero sí es muy importante que la gente sepa claramente qué es lo que se espera de él, qué sí puede hacer, qué no puede hacer, de manera que tenga el marco de acción muy delimitado, y eso le da mucha seguridad a la gente. Aun cuando no esté escrito, sí saben qué se permite y qué no se permite. Hasta yo recuerdo haber visto en alguna tienda de abarrotes la típica frase de no se fía, ¿verdad? Bueno, esa ya es una regla. Sí. O sea, todas las personas deben de saber que en este lugar pues no vamos a dejar el dinero así en crédito o fiado, no sé. Entonces, como no necesariamente tiene que estar en el gran manual que dice Erika, ¿verdad? Sino que sí vayan documentando las reglas o lo que se vale y lo que no se vale en ese negocio. Exacto. Y muchas veces el ejemplo o lo que realmente se vive, finalmente son las reglas que los colaboradores identifican. Aun cuando estén escritos y realmente no se cumple, pues las reglas va a ser lo que se vive o lo que va a hacer el líder. Ok, ¿qué más? ¿Qué otro factor? Los procedimientos que tienen que ver también con la normatividad, identificando paso 1, paso 2, paso 3, que le dé certeza a la persona de cómo debe de realizar su trabajo para que no haya margen de error o se minimice, y con esto también le da a la persona ese poder de decisión, y mientras más empoderamiento se sienta en cuanto a decisión, mayor productividad puede tener. Estos procedimientos que dices, Erika, me parecen muy importantes porque no siempre se hacen por el temor que es pequeña la empresa, y entonces si digo lo que se tiene que hacer, pues a lo mejor alguien lo puede copiar y se lo lleva a otro lugar. Sin embargo, es muy importante que esté, porque así sea en lo más básico, por ejemplo, en cómo preparar una comida, una torta, un taco, etcétera, tiene que haber un procedimiento, y ese procedimiento seguido de una manera estándar para que dé la consistencia en el sabor. O sea, no uno me sale bueno y el otro más o menos. O sea, tiene que haber como ese procedimiento que permita que tu producto o servicio tenga este nivel estándar. ¿Sí es por ahí? Sí, así es. Uh-huh. Eso es lo que le da valor competitivo a las franquicias que tienen los procesos bien establecidos y son replicables, y en el resultado es el mismo a donde vayas de cualquier franquicia. Así es, y de cualquier negocio. Algo muy importante para nuestros emprendedores es que puedan ir documentando sus procedimientos de lo que haces. Primero saco esta materia prima, luego le hago esto, la entrego, busco, o sea, porque eso va a permitir que todos los que vayan entrando a tu negocio sepan cuál es el deber ser, o sea, para asegurar la calidad y la consistencia, ¿no? Me voy a permitir leer una preguntita que aparece aquí con alguno de nuestros radioescuchas, la terminación 7195, dice: hola, buenas tardes, en la empresa donde laboro hay una vacante de trabajo, es para visitar tiendas de autoservicio, dejo mi número, bueno, nos manda nada más, dice, ojalá puedan pasar al aire este servicio, con el señor Noé, nos pide que mencionemos que hay una vacante en tiendas de autoservicio. Bien, continuamos. Otro de los factores sería el compromiso y la pertenencia. Y ahí entiendas esto como el orgullo que el colaborador puede tener desde su trabajo, o sea, que esté contento en lo que hace. El otro es el orgullo con su equipo, que haya una buena relación entre su equipo y que asuma también ese compromiso de que está bien en ese sentido, y el orgullo por la organización. Finalmente ahí es la vivencia de los valores, que conoce cuál es la misión, la visión, y que los vive tal cual. Uh-huh. Sí, me ha tocado en algunas empresas que traer un llavero con el logo de la empresa es lo máximo para las personas. Si tú traes ese llavero con el logo, quiere decir que has alcanzado muchos logros, pero que te sientes orgulloso de estar en esa empresa. Esa es la identidad de la que estamos hablando. Ok, entonces es ir generando esta identidad, esta pertenencia a la organización, a la marca también, ¿no? Y alguna de las acciones que también las organizaciones hacen es involucrar, por ejemplo, a los familiares, el hacer convivencias en donde participe el colaborador con su familia y que conozca pues en dónde trabaja, cuáles son sus valores. También eso
ayuda a promover en las organizaciones ese orgullo por la empresa y por su trabajo. Sí, y buscar gente que sea, para lograr ese compromiso, que sea afín a tu idea de negocio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si tú vendes servicio y quieres a alguien que sea muy amable, pues ya búscate a alguien que de entrada, ya cuando la entrevistes, sea alguien que sonríe, que saluda, porque entonces te va a ser más fácil que esta idea de negocio, que esto que tú quieres ofrecer, tenga tierra fértil en esa persona, ¿no? Igual que si vendes algo que tiene que ver con el deporte, pues alguien que sea deportista, porque entonces le va a gustar, o de alimentación que sea como con este enfoque muy sano, pues alguien que lo vive y sea un apasionado de ese tipo de alimentos, porque eso va a permitir generar esa pertenencia también, ¿no? Ese orgullo. Sí, algo importante sería que el colaborador, así sea muy sencillo el trabajo que hace, que conozca cuál es el objetivo final de la empresa. Aunque sea colocar piezas de un producto, que sepa cuál es el resultado final, y eso lo hace ser orgulloso de lo que está contribuyendo y entender el valor que tiene su trabajo, aun cuando sea el primer paso a lo mejor del resultado final. Muy bien, vamos a dar un espacio, una pausa, y vamos a regresar con algunas preguntas o dudas y algunos casos. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer eres tú, en el 1040 AM. ¡Muévete! Sube la escalera, corre por el parque, pásatela bien. ¡Muévete! Saca los patines, vete en bicicleta, eso te hace bien. ¡Muévete! Echa una carrera, salta lo que puedas, pásatela bien. Vale prevenir. Secretaría de Salud. Regresamos al 1040 Radio Mujer, con visión, un programa para emprendedores. Consejos para manejar emociones tóxicas. Comunícate calmada y frecuentemente. Es importante que cuando haya un problema con alguien, te sientes a resolverlo. Ver la actitud de la otra persona podría ayudarte a disipar tu enojo y permitirte entablar una conversación más productiva con ella. Además, cuando tú como joven emprendedor te tomas el tiempo para entender el punto de tu empleado o tu colega, es más probable que te respeten. Continuamos entonces en este programa con visión, dando tips, herramientas para que cada uno de los emprendedores que ha decidido iniciar esta historia de éxito pueda tener mayores probabilidades. Vamos a resumir lo que hemos estado compartiendo el día de hoy con esto del clima laboral. Tenemos aquí a dos expertas, la maestra Erika Valerio y la maestra Gaby Salazar. Nos hablan de que es muy importante las condiciones laborales, la comunicación, el liderazgo, los procesos y la normatividad. Bien, vámonos a acciones. ¿Qué nos sugieren? Soy un emprendedor, estoy allá escuchando en mi lugar de trabajo, quiero que mi personal o que mi equipo esté motivado, se sienta a gusto. ¿Qué nos sugieren? De primer paso sería una evaluación de recabar los datos de cómo se está sintiendo las personas. Puede ser a través de un cuestionario si la empresa es grande, o si es pequeña, de una entrevista de 1 a 1, cómo te estás sintiendo, qué crees que podamos mejorar, qué sí te gusta de la empresa, de manera de rescatar las fortalezas que estamos construyendo, que sí me gusta, lo potencializo, y en cuáles son las áreas de oportunidad, identificar qué podemos hacer para cerrar la brecha de lo que estamos viviendo a lo que deseamos vivir. Es padre esto que dices, Erika, aunque lo veo como un reto interesante, ¿verdad? Es como abrirnos a la autocrítica. Sí, ¿verdad? Una parte complicada, porque yo como emprendedor tengo mi visión de lo que espero del negocio, incluso puedo estar pensando en irme a gran escala, pero necesito saber que cuento con el personal con el empuje de los que están trabajando, y eso solo se logra
en compartir con ellos hacia dónde queremos ir y escucharlos cómo se están sintiendo. Eso es básico. Y si como emprendedor estoy bajando mi idea al colaborador, o sea, a lo mejor lo tengo en la cabeza, pero no siempre lo logro transmitir, y es importante tener ese espacio para la retroalimentación. ¿Qué tanto está el colaborador sintiendo ese entusiasmo que yo tengo por esta idea de negocio? Y me hace recordar, por ejemplo, cuando uno quiere bajar de peso, ¿no? Somos mujeres las que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere bajar de peso, pues dices, ay, sí, le voy a echar ganas, y ya empiezas a comer menos o algo. Pero ahora sí que el diagnóstico es pasar por la báscula. Exacto, sí. ¿No? O sea, tienes que estar ahí y a ver cuánto peso, porque si no yo me puedo motivar y decir, no, voy bien, ya, ahora sí ya me queda este pantalón. Sí, pero si peso lo mismo. Sí, todos los procesos de mejora parten de una medición inicial que te permita ir monitoreando qué tanto avance tienes, de manera que puedas identificar qué estás haciendo bien o qué habría que mejorar. Okay. Y algo importante es sí compararse con otras organizaciones, pero yo creo que el primer paso sería compararse contra sí mismo, hablando pues de en dónde estoy, hacia dónde quiero ir y cómo voy avanzando. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Qué sugieren? Ya nos recomendaban hacer este análisis, esta autocrítica para poder generar acciones. ¿Y qué nos sugieren que se pueda hacer para que estos ambientes sean mejores? Yo creo que la colaboración de las personas involucradas en la organización es muy importante. Si ya identifiqué un área de oportunidad, platicar con ellos en qué pudiéramos hacer para mejorarla, porque estoy segura, y así lo he constatado, que las personas saben lo que pudieran mejorar, o sea, tienen idea de qué pueden hacer mejor. Entonces, escucharlos, tomarlos en cuenta, hacer planes de acción muy específicos, 3 acciones que a partir de lo que ellos digan, de manera de generar el compromiso en el cambio en conjunto del emprendedor con los que en ese momento lo están ayudando a llevar a su empresa donde quiere. Otras acciones pues serían detalles muy sencillos que a veces no se imagina lo que puede reconocer o lograr en la gente, como el festejar, por ejemplo, su cumpleaños, el reconocer algún logro dentro del departamento. Ajá. La parte a lo mejor de los horarios, en donde hay ciertas personas que pudieran necesitar un horario flexible, y si el puesto de trabajo, las responsabilidades lo permiten, pues también es algo que valora la persona, el que pueda tener un espacio para en algún momento poder trabajar desde su casa, o tener algún permiso también como parte de un reconocimiento, o en alguna situación especial también sentir ese apoyo, alguna situación familiar o personal que requiera de ese apoyo, de esa flexibilidad. Sí. Escuchar y tomar en cuenta sus necesidades, como lo dice Gaby. En un caso me tocó una enfermera que trabajaba en un hospital, sí. Se sentía muy cómoda con su trabajo, la percepción que tenía de su ingreso era que estaba bien pagada, solo que ella decía, con que me den media hora antes de salir de mi trabajo, yo me quedo casada con la empresa porque necesito ir por mi hijo a la guardería. Entonces, escuchar qué necesidades y en la medida de lo posible ayudarles a cubrirlas, porque con eso generamos compromiso en la empresa en lograr lo que queremos llegar en los resultados de esa organización. Ok. ¿Alguna otra acción, Gaby, que nos sugieras? Ya nos decían. Pues yo creo que la presencia, ya sea del director, y en caso de una empresa que tenga el área de recursos humanos, en donde en algunas ocasiones no todos están en el mismo lugar físico, y que también esa presencia o esa cercanía de los responsables puede transmitir esa confianza que busca justo el entorno de un clima laboral de confianza. Sí, porque a lo mejor a medida de que el emprendedor pues va creciendo, va teniendo más colaboradores y se está haciendo menos visible, ¿verdad? Para la gente, y hasta como que lo extrañan. Ay, señora, pues antes yo la veía diario, o ingeniero, antes yo lo veía diario y ahora ya casi no. Tener esas instancias de contacto, esos momentos que pueden ser esas juntas de equipo, pueden ser esas entrevistas 1 a 1, en donde el colaborador pueda sentir que está siendo escuchado y está siendo visto por aquel que dirige, ¿verdad? Muy bien, pues muy interesante. Aquí nos mandan también en la terminación 0740, dice saludos, un excelente tema. Muy bien.
Recomendaciones finales, ¿qué nos sugieren? Yo, imaginando a un emprendedor que pueda ser sensible a las necesidades de quienes lo están acompañando a formar esa empresa que tanto anhela, que sea muy sensible, así como él le gustaría sentirse en un lugar de trabajo, que cree esas condiciones para que quienes lo están acompañando también se sientan cómodos en esa aventura de emprender. Ok. Bueno, yo los invito a que no les dé miedo el conocer cuál es ese clima laboral en su organización, porque más que cuestiones negativas, yo creo que tiene muchos beneficios el que te des cuenta en dónde estás y cómo puedes aportar para que tu organización tenga ese ambiente de confianza en la gente que finalmente es la que hace la empresa, porque da los resultados para ella. Sí, me voy a permitir compartir un poco, si me lo permites, Erika. Conozco a Erika hace algunos años y tu papá es emprendedor. Exacto. ¿No? Sí. Tu papá es un emprendedor que ha dedicado a lo que le gusta hacer, pues parte de su vida. Y es un emprendedor exitoso porque, pues, nada más con esto que Erika tuvo la oportunidad, pues, de estudiar en una empresa privada que no es en una universidad privada que no es cualquier universidad, sino que es egresada del ITESO. Exacto. Y entonces eso me da como la posibilidad también de compartirles a nuestros radioescuchas, o sea que en la medida que tú creces en tu idea de negocio, en la medida que tú trabajas y que tú logras alcanzar tus sueños, también los que están cerca de ti se van a beneficiar. Serán tus hijos, serán tus hermanos, serán tus parientes y generarás mejores posibilidades para otros. O sea, esto que decía Gaby es aventarse, o sea, sí se puede, lo podemos generar, pero no lo podemos hacer solos, necesitamos de un equipo. Sí, sí. Como decías, mi papá es un emprendedor y ha invitado a trabajar a otras personas con él. Con eso ha consolidado el trabajo, la empresa que hoy tiene. Bueno, es una microempresa, pero la ha podido consolidar en compañía de esos colaboradores. Uh-huh. Bien, pues vamos a tener aquí algunos comentarios. Dice la persona que su jefe ya tarde le habla. Ok. Dice, la persona que su jefe ya tarde le habla, que apague su cel. Eso le recomienda aquí alguna de nuestros radioescuchas. Sí, también, ¿no? Sí, bueno, aunque no tendría que ser el caso de que lo apagues. Más bien es el jefe que delimite lo que tiene que hacer en el espacio de trabajo y sea muy respetuoso de su horario de personal. Tenía yo una alumna en una universidad que me decía, hablábamos de este tipo de temas, ¿no? Y me decía, no, Betty, es que mira, si le digo eso a mi jefe, me pone unas regañadas porque una vez que ella se estaba bañando, imagínense, estaba bañando y que decía, con una mano te tallas y con la otra me contestas, o sea, sí. Que como esta parte de la formación en respeto de la vida privada de otros, pues no siempre se da, pero nos parece muy buena la aportación que nos lanza nuestra radioescucha. Uh-huh. Yo estuve analizando y en promedio le dedicamos a trabajar 87,600 horas de nuestra vida, que es decir, 10 años consecutivos lo dedicamos al aspecto laboral. Y es una parte muy importante del ser humano, es donde nos sentimos satisfechos, realizados. Entonces, cuidar muy bien que quienes están colaborando con nosotros se sientan cómodos, que vean que están contribuyendo al logro de algo mejor. Muy bien, pues muchas gracias, Erika, muchas gracias, Gaby, por su aportación. Yo sé que esto puede ser de utilidad para nuestros radioescuchas. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.